Muy buenas amigos, bienvenido a otro capítulo de Lauder te lo explica todo. Hoy quiero compartir una biografía de una persona interesante de la historia. Persona a cual persona que gracias a sus investigaciones hizo posible mi carrera profesional, que existiese. Hoy hablaré de Ada Lovelace, la madre de la ingeniería informática. En la pantalla, si están viendo por YouTube, van a ver un ejemplo de código de programación. El código de programación no es más que una serie de instrucciones que son leídas y ejecutadas por una computadora de forma consecutiva. La historia de la informática tiene su génesis a partir de una serie de instrucciones ordenadas que pueden ser ejecutadas por una máquina analítica. La primera persona en idear este concepto fue una mujer. Su nombre fue Ada Lovelace, conocida por ser un prodigio en la matemática, y es reconocida por escribir el primer programa computacional de la historia a mediados del siglo XIX. Hace más de 2 siglos, Lovelace no solo fue responsable de crear el primer código de computación de la historia, ella fue toda una pionera y visionaria de las ciencias de la informática, previo a todo lo que las computadoras podrían hacer. Para ella, las computadoras no son solo instrumentos para realizar cálculos, también podría hacer todo lo que la mente humana era capaz de hacer. Hija del poeta inglés Lord Byron, Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace, conocida popularmente como Ada Lovelace, nació en Londres en diciembre de 1815. Su madre, Lady Byron, fue una mujer muy educada en los campos de la ciencia, filosofía, literatura y matemáticas, algo inusual para una mujer de su época. Ella tuvo por determinación que su hija, Ada, no siguiera los pasos de su padre. Por ello, desde muy pequeña contrató tutores que enseñaran ciencias y matemáticas, dejando de lado las humanidades. Ada demostró su talento innato. Fue excelsa en todos sus estudios, sorprendiendo a propios y extraños. Durante su vida se convirtió en baronesa al casarse con William King en 1935. Luego recibió el título de condesa cuando su esposo fue elevado a esa categoría. Tuvo 3 hijos. Sus logros la hacen merecedora de estar entre los grandes de las matemáticas, computación y ciencias. Como una muestra del genio científico que era, cuando tenía 12 años, ella quería volar como las aves. Ella analizó el problema usando el método científico. Hizo un detallado estudio de cómo volaban las aves, sus alas, sus movimientos, etc. Luego empezó a investigar qué materiales podrían servir para crear alas. Todos los resultados de la investigación la recopiló en una guía ilustrada llamada Phraseology, que en español sería vuelología o estudio del vuelo. Continuó con su proyecto hasta que su madre la castigó por descuidar sus estudios formales. Ada fue la única hija legítima del poeta Lord George Gordon Byron. La madre de Ada es Lady Anne Isabella Milby Byron. El matrimonio de ellos dos no fue exactamente feliz. Se separaron unos meses después del nacimiento de su hija. Lord Byron se fue a Inglaterra y moriría en Grecia cuando Ada tenía 8 años. Ella nunca conoció a su padre. A diferencia de otras mujeres aristocráticas, como se mencionó antes, su educación fue atípica. Su madre procuró que fuese instruida en matemática y ciencia, obviando las humanidades. La razón detrás de esto puede ser no tan admirable. La madre temía que desarrollara los comportamientos erráticos de su padre. Estudiar ciencias podía prevenir esto.
La madre también obligaba a Ada a permanecer parada y quieta por largos periodos de tiempo para que desarrollara autocontrol. Lady Byron y Ada se unieron a la élite de la sociedad de Londres, donde la aristocracia que no fuera parte del clero, política o milicia se dedicaba a las ciencias. En ese ambiente fue donde se crió Ada y le permitió ver el mundo científico de la década. Ada, desde niña, estaba fascinada por las máquinas, vehículos y motores. Desde pequeña diseñaba botes, aviones propulsados a vapor y realizaba diagramas de procesos industriales. Inclusive, a través de su madre, estaba suscrita a todas las revistas científicas de la época, en las cuales enviaba comentarios a los editores y escribía a otros científicos sobre sus inventos. La mayoría de sus cartas era para preguntar cómo funcionaba X cosa o para dar sugerencias para mejorar la invención. Ante esto, ella fue invitada a recorrer fábricas y ver en funcionamiento la maquinaria industrial de la época. Estuvo en fábricas de textiles, fábricas de trenes, astilleros, etc. Donde hubiera maquinaria industrial de punta, Ada junto con su madre iban a visitar. Ada aprovechaba para aprender todo sobre las máquinas y más de una vez dio sugerencias de cómo mejorar las máquinas y los procesos industriales. Cabe decir, este tipo de actividad era completamente típico para una madre e hija aristocráticas inglesas. En esta visita fue donde Ada encontró una de las máquinas que más le fascinó durante sus estudios, la máquina Jacquard Loom. Esta era una máquina que producía textiles con patrones altamente elaborados. Ada dedicó más de un año de estudio a esta máquina. Sus principales tutores fueron William Friend, un reformador social, William King, doctor y médico de la familia, y Mary Somerville, astrónoma y matemática. Dato curioso: Somerville fue la primera mujer en ser admitida en la Sociedad Real de Astronomía de Inglaterra. Con Somerville desarrolló una amistad enorme gracias al amor compartido por las matemáticas. Gracias a esta relación, el nivel de comprensión y conocimiento matemático creció exponencialmente, ya que Somerville era uno de los grandes genios matemáticos de la época. Gracias a esta amistad fue que Ada conoció sobre la máquina diferencial de Charles Babbage, iniciándose en el mundo de la computación. Ada se casó a los 19 con el aristócrata William King. A diferencia de otros matrimonios victorianos donde la mujer se dedica a los hijos, Ada pudo continuar con sus estudios. Su esposo también compartía la pasión por las ciencias y por eso siempre se esmeró que ambos socializaran con las mentes más brillantes de la época. Como ejemplo, se hicieron amigos del científico Michael Faraday. Annabella Byron, madre de Ada, era una mujer fría y muy autocontrolada, en contraposición de Lord Byron, poeta romántico en extremo emocional y con cambios de humor constantes. Él llamaba a su esposa la princesa de los paralelogramos. Cuando nació Ada, Annabella decidió alejarla de su padre por temor de que desarrollara su carácter. El padre, a pesar de haberse ido de Inglaterra y nunca haber vuelto, estuvo en constante conocimiento del bienestar de su hija. Intercambiaba cartas con Annabella para saber de Ada. Entre las cartas que los padres de Ada compartían se notaba cómo la madre estaba totalmente decidida a educar a su hija en las ciencias, suprimir su imaginación y volverla una persona movida por el raciocinio sin emociones, con tal de evitar de que su personalidad fuera igual a la de Lord Byron. Ella quería que su hija fuera altamente disciplinada y una persona totalmente seria. Pero a pesar de todo, Ada tenía muchos elementos de su padre, los cuales reconcilió con su educación científica. En 1841, en un ensayo filosófico sobre la ciencia, se preguntó: ¿qué es la imaginación y cómo la imaginación ayuda a la ciencia? Ella escribió: la imaginación es la facultad del descubrimiento preeminentemente, permite dilucidar el mundo oculto alrededor de nosotros, el mundo de la ciencia.
A los 17 años, Ada pudo conocer a Charles Babbage, hombre conocido por ser un gran matemático e inventor. De forma instantánea se hicieron amigos. En el acto, Babbage se convirtió en el más importante mentor de Ada. Gracias a él fue que Ada pudo estudiar matemáticas avanzadas con el profesor Augustus Morgan de la Universidad de Londres. Ambos se conocieron gracias a la ya mencionada Mary Somerville. Babbage ya había ganado renombre en esa época por sus conceptos teóricos sobre grandes relojes que sirvieran como máquinas calculadoras, iniciando lo que más adelante sería la ciencia de la computación. Tanto Ada como Babbage tenían personalidades no convencionales y se convirtieron en amigos para toda la vida. Cuando Babbage hablaba de Ada, se refería a ella de la siguiente forma: una hechicera, con sus hechizos y magia podía entrar en las abstracciones más profundas de la ciencia, en la que ningún intelecto masculino podría lograr. Le apodan la encantadora de los números. Ada estaba fascinada por la idea de Babbage. Él inventó la máquina diferencial que podía realizar cálculos matemáticos. Más adelante ideó la máquina analítica que podía hacer cálculos de matemática avanzada. Por todo esto es que es considerado el padre de la computación. Ada tuvo la oportunidad de ver y participar en el proceso de diseño, fabricación y prueba de ambas máquinas. Ella quedó totalmente encantada por lo que se podía lograr. Debido a sus colaboraciones y amistad con Babbage, se le pidió que tradujera un artículo hecho por el ingeniero italiano Federico Menabrea sobre la máquina analítica. Ella no solo tradujo el texto del francés al inglés, sino que agregó varias notas donde incluía su idea y visiones sobre la máquina, dando por resultado que sus notas eran 3 veces más largas que el artículo original. Bajo las iniciales de AAL, por Augusta Ada Lovelace, publicó su trabajo. En las notas, ella explicaba el funcionamiento de la máquina analítica de Babbage, como era infravalorada por el establishment científico y principalmente, escribió cuál era la diferencia entre la máquina diferencial y la máquina analítica. En este punto fue donde hizo historia. Entre las notas que hizo, creó un conjunto de instrucciones para calcular los números de Bernoulli con la máquina analítica. Esto inadvertidamente se convirtió en un hito. Sin saberlo, Ada escribió el primer código de programación en la historia. Para los curiosos, el código funciona a la perfección en la máquina analítica. Como gran visionaria, en sus notas también comentó sobre la viabilidad de la inteligencia artificial. Comentarios que fueron citados por Alan Turing en su ensayo Maquinaria computacional y la inteligencia. La publicación de estas notas trajo fricciones entre Lovelace y Babbage. Él había añadido sus propios comentarios a las notas, pero su contribución fue sobre el punto de poco reconocimiento que tenía la máquina analítica. Él increpó duramente a la comunidad científica por su escepticismo. Cuando se le solicitó que firmara esta sección de las notas, se negó, dejando implícitamente que fue Ada quien escribió enteramente esa parte. Al verse obligado a reconocer su contribución, le solicitó a Ada que no publicara el trabajo. Obviamente ella se negó. Esto generó un duro debate que tuvo como resultado que su amistad cesara por un buen tiempo. Al final el trabajo de Ada fue publicado y Babbage reconoció su contribución. Pero pasaron varios años para que su amistad se arreglara. Volvieron a escribirse entre sí y trabajar juntos. Se hizo común que la terraza de la mansión Porti caminara y obrara sobre principios matemáticos. Esa terraza se le llamó la Caminata de los Filósofos, tiempo después. Lovelace no solo se interesó en las matemáticas y la computación, también se interesó en todas las ramas científicas de la época, como frenología, mesmerismo, magnetismo, etc. Trabajó en otros proyectos de Babbage como en sus propios proyectos. Uno de sus proyectos más llamativos era el de hacer modelos matemáticos del cerebro.
hacer un sistema de cálculo del sistema nervioso humano para entender y predecir los pensamientos y emociones. Aunque su objetivo no logró, demasiado ambicioso, tuvo como motivación el trauma inducido por su madre. Siempre tuvo la preocupación de heredar la locura de su padre. Más adelante se enfocó en el magnetismo y la electricidad. Entabló conversaciones con el ingeniero eléctrico Andrew Cross, que le explicó todo sobre la electricidad. Inició varias revisiones y ensayos sobre los trabajos del barón Carl von Reichenbach, teorías sobre música y matemática. Pero muchos de estos trabajos quedaron inconclusos porque Ada fue atacada por el cáncer, debilitándose. Finalmente sucumbió ante la enfermedad y murió. Ada, al conocer la máquina analítica de Charles Babbage, tuvo una visión. Todo lo que pueda ser convertido a números podrá ser procesado por máquinas de cálculo. Cosas como la música, lenguaje o imágenes podían ser manipuladas por algoritmos computacionales. La máquina analítica tiene el potencial de revolucionar el mundo entero, no solo el mundo de las matemáticas. Ella escribió: supongamos por un momento la relación entre los sonidos, la ciencia de la armonía y la composición musical fueran susceptibles a los cálculos. La máquina analítica podría componer piezas musicales de cualquier complejidad y extensión. En 1840, Babbage fue invitado a la Universidad de Turín a dar varias lecturas sobre matemáticas y máquinas de cálculo. En esta lectura estuvo participando Luigi Menabrea, que hizo una transcripción en francés de todos los temas hablados por Babbage. En 1842 se le pidió a Ada Lovelace, que era reconocida por ser una gran matemática y experta en francés, de traducir la transcripción al inglés. Como se dijo anteriormente, Ada no se contentó con eso, agregó un conjunto de notas para complementar la traducción, pero resultó terminando en crear un conjunto de notas con mayor contenido y aporte que la transcripción ofrecía. Las notas fueron ordenadas de forma alfabética, desde la A hasta la G. En la nota G se hace una exhaustiva y detallada descripción de un algoritmo para calcular los números Bernoulli. Es considerado el primer algoritmo publicado de la historia, el primer algoritmo para ser procesado por una máquina de cálculo, es decir, por una computadora. Por eso, Ada es considerada la primera programadora de la historia, por este algoritmo computacional. Cuando sus notas fueron revisadas en tiempos modernos, tanto la máquina y su código fueron reconocidos como la descripción de una computadora y de software. Más allá de escribir el primer algoritmo en la historia, teorizó que la máquina analítica podría repetir series de instrucciones, realizar ciclos como los programas de computadoras modernas, además de vislumbrar métodos para la creación de algoritmos y técnicas de programación. Ada sufrió mucho de la salud durante toda su vida. Sus problemas se complicaron en 1837 cuando contrajo cólera. Luego adquirió asma y problemas en el sistema digestivo. Desde ese momento estuvo condenada a tomar pastillas y remedios, que para la época contenían opio, mercurio y químicos nocivos. Se hizo más convaleciente, además de que su personalidad empezó a cambiar. Empezó a tener los cambios de temperamento que tenían sus padres, además de vivir alucinaciones. Para empeorar la situación, empezó a sufrir de cáncer que la dejó aún más debilitada, para morir a los 37 años de edad. Sufrió de cáncer uterino. Murió en Londres el 27 de noviembre de 1852. Fue enterrada al lado de su padre, en el cementerio de la iglesia de Santa María Magdalene. Legado. 90 años después de la muerte de Ada y de la publicación de sus notas, entra en escena Alan Turing, un genio por su propio derecho. Desde muy joven estuvo interesado por las matemáticas, algoritmos y los conceptos que pronto se asociaron a la computación.
Entre muchas de sus lecturas leyó los trabajos de Ada, inclusive la citó varias veces, aunque hubo un tema en el cual la refutó. Ada no le había indicado que las máquinas de cálculo o computadoras solo seguirían instrucciones, no podrían pensar. Turing con sus trabajos demostró que se equivocaba. Más allá de lo mencionado anteriormente, no se sabe a ciencia cierta cómo los trabajos de Ada influenciaron a Turing y su máquina universal, la que inició la era de la computación. Solo sabemos que fue uno de los puntos de partida. Quizás su contribución más importante fue su visión sobre las capacidades que podrían tener los computadores más allá de las matemáticas, indicando su uso para fines como de la reproducción de música, dibujo, etc. Vio el auténtico potencial de la computación, además de teorizar cómo serían las estructuras que podrían llevar a cabo todos estos cometidos. Sus trabajos fueron redescubiertos por W. Boden en 1953, al publicar las notas de Ada en su libro In Faster Than Thought, A Symposium on Digital Computing Machine. Gracias a esto fue que recibió los títulos póstumos de la primera programadora de la historia y la madre del software, y en 1980 se creó un lenguaje de programación llamado Ada. Bueno amigos, espero que esta biografía le haya sido entretenida. Realmente una historia interesante. Espero sus comentarios y si quiere que hable sobre la biografía de algún personaje histórico, pues déjenlo en los comentarios. Para todo lo demás, muchas gracias por escuchar y llegar hasta aquí y hasta luego.